Ya, vamos por favor. Buenos días, profesor, compañeros. Hoy día vamos a presentar los tratamientos de las urgencias y emergencias en la atención odontológica. Vamos a hablar sobre la anafilaxis, la angina de pecho y la crisis y emergencia hipertensiva. De cada uno vamos a hablar su etiología, las manifestaciones clínicas y su farmacoterapia. Primero sobre la anafilaxis. La anafilaxis, por su nombre, la A significa sin y filaxis sin protección. Y debemos saber que esta se va a dar por un inicio brusco y va a tener un compromiso multiorgánico y va a ser potencialmente mortal. Aquí la mayoría son mediadas por la inmunoglobulina E, algunas también pueden ser no mediadas y tiene una prevalencia estimada estimada durante la vida del 0.5 al 2%. Con respecto a su etiología, puede ser desencadenada por fármacos, como por ejemplo beta-lactámicos, AINES, algunos casos vacunas o algún componente del anestésico local. También puede ser dado por alimentos alergénicos. Esta va a ser la principal causa en niños y la segunda en adultos. Comúnmente por frutos secos, a veces huevo, también lácteos o mariscos. También vemos que hay distintos tipos de antígenos, ¿no? Fármacos, alimentos, antígenos ambientales también, ¿no? Hay personas que les pica una avispa, les pica una abeja y pueden hacer un cuadro de anafilaxis y morirse por eso. ¿Ya? Ok. También por picaduras de himenópteros, como pueden ser pues las avispas, hormigas, y otros como puede ser el contacto con el látex o algún factor físico desencadenante. En algunos es el ejercicio. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas, la anafilaxis se clasifica en grados. El primer grado siempre va a presentar manifestaciones cutáneas, como puede ser un eritema, la urticaria o el angioedema. Aquí no va a presentar manifestaciones gastrointestinales, ni respiratorias, ni cardiovasculares. En el grado 2 puede o no presentar eritema, urticaria o angioedema, no es obligatorio. Pero sí va a presentar náuseas o cólicos a nivel gastrointestinal y a nivel respiratorio puede presentar rinorrea, estridor laringio o disnea. Ojo que, ¿dónde encontró esta clasificación, Angie? En un artículo del Elsevier. ¿Y era en referencia a todos los pacientes o sobre todo a pacientes pediátricos? No, dijo en general, no específico. Porque usualmente lo que sí pasa en todos los pacientes es manifestaciones dérmicas, respiratorias y cardiovasculares. Las gastrointestinales no son tan frecuentes en adultos, pero sí son más frecuentes en niños. En niños como que sí se ven los sistemas dérmico, cardiovascular. Pero en adultos usualmente es primero respiratorio y luego cardiovascular, ¿no? Por eso le preguntaba, pero está bien, pues vale la clasificación. Ya en el caso del grado 3, de igual forma puede o no presentar cutáneas. Además de las náuseas y cólicos, puede presentar vómitos y diarrea. En el caso del sistema respiratorio puede presentar sibilancias, broncoespasmos o también en el caso de las manifestaciones cardiovasculares, además de la taquicardia va a presentar hipotensión. Y ya en el grado 3, de igual forma, las manifestaciones cutáneas puede presentarlas o no, las ya mencionadas. De igual forma el vómito ¿Por qué cree que habrá taquicardia en este caso? Por la subida de presión arterial. No hay, al contrario, hay hipotensión. Recuerden que shock es sinónimo de hipotensión. Por eso es que también a la anafilaxis se le conoce como shock anafiláctico, ¿no? Que no es un nombre correcto porque shock simplemente hace referencia a la manifestación cardiovascular, que es la hipotensión. Pero ¿por qué puede haber taquicardia? ¿Por qué se produce la anafilaxis? ¿Qué es lo que sucede? Al comienzo explicaba un poquito, Angie. Es una reacción alérgica. Ya, ¿y qué pasa? ¿Qué produce esa reacción alérgica? ¿Qué es lo que genera en el organismo del paciente? Disminución.
algo mencionó por ahí, que el organismo del paciente en respuesta a un antígeno libera histamina, ¿no? ¿Y qué hace la histamina? La histamina produce vasodilatación, extravasación de fluidos. Entonces imagínese usted, ¿cuánto de sangre, cuánto de volumen sanguíneo total tiene un adulto promedio? Eso han visto en física. ¿Ah? Promedio, no digamos Angie que es muy flaquita, yo que estoy muy gordo, no. Un promedio, un adulto promedio, un varón de 70 kilos. ¿Cuántos litros tiene? Un litro. Un litro que 5.5 litros aproximadamente, ¿no? 5 litros y medio. Imagínense que empieza a salir fluido desde el compartimento vascular, empieza a salir fluido hacia el exterior, hacia el espacio intersticial. Se hinchan los labios, los párpados, empieza a salir fluido. Ya no tengo 5 litros y medio de sangre, ahora tengo 4 litros y medio, 4 litros. ¿Qué hará mi corazón si siente que empieza a tener menos sangre que está circulando? ¿Qué hará el corazón? Bombea más rápido. Empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, como tratando de sentir que estamos perdiendo sangre. Estamos perdiendo sangre no por una hemorragia, no por un sangrado, sino porque el volumen plasmático está que se va hacia los tejidos. Entonces, la primera respuesta del corazón es taquicardia. Pero llega un punto en el que el corazón ya no puede compensar eso. Sigue saliendo fluido y ¿qué pasa? Shock, hipotensión severa, ¿no? El paciente pierde la conciencia. Por eso me dice ahí, taquicardia en un primer momento y en la fase más ya avanzada, taquicardia junto con hipotensión, ¿no? Muy bien, continuemos. Y en el grado 4, pues ya en el caso de las manifestaciones respiratorias y cardiovasculares va a haber un paro respiratorio y cardiovascular. Ahora, con respecto a su farmacoterapia, inmediatamente se le debe administrar adrenalina o epinefrina, específicamente en la cara anterolateral del muslo, debido a la contracción miocárdica, o sea, tiene características de contracción miocárdica, broncodilatación y va a disminuir la motilidad. Esa es una de las opciones, ¿no? Pero ¿qué vía cree que sería más efectiva si hablamos de una emergencia que puede poner en peligro la vida del paciente? ¿Qué vía será más efectiva? ¿Qué vía de administración será más efectiva? Obviamente intravenosa, ¿no? Pero imagínense, el problema de intravenosa es que la ampolla, como vemos ahí, viene de 1 mililitro. Entonces tendríamos que esa ampolla de 1 mililitro completar con 9 mililitros de cloruro de sodio para que haga 10 mililitros y colocarlo por vía intravenosa. O sea, disuelto por vía intravenosa. Mientras hacemos eso, pues ya se murió, ¿no? Entonces, lo ideal, si estuviéramos en un hospital, el paciente tiene ya una vía canalizada, se puede colocar epinefrina vía intravenosa. Pero si no tiene, una buena opción es subcutánea. Acá se acuerdan cuando hicimos subcutánea, cara externa, tercio medio del brazo, o si no, vía intramuscular. Pero no en el glúteo, sino intramuscular en el vasto externo, en el músculo vasto externo, o si no en el músculo deltoides, ¿no? Son buenas alternativas ahí. ¿Ya? Ahora, la dosis en adultos va a ser de 0,01 miligramos por kilogramo del paciente, de concentración de 1 miligramo por mililitro, de 1 en 1000 intramuscular. En lactantes de un peso menor a 10 kilos se va a considerar un autoinyector de 0,1 miligramo, y en niños de peso de 10 a 25 kilos una dosis de 0,15 miligramos, y en adolescentes mayores a 25 kilos de 0,3 miligramos. Actualmente ya existen pues autoinyectores como este que ya están dosificados, que vienen con una dosis de 0,3 para adultos y 0,15 miligramos para niños. Y hay algunos coadyuvantes para, en caso de esta emergencia, que va a ser la posición de Trendelenburg, antihistamínicos orales, también beta-2 agonistas, como pueden ser... ¿Y por qué nos ayudará? ¿Cuál será el principio de esa posición de Trendelenburg? Que hemos visto que se aplica incluso desde hipotimia, síncope. ¿Por qué nos ayudará? ¿Cuál es el principio? ¿Por qué funciona en estos casos? Para la circulación de la sangre. Y algo un poquito más específico. ¿Por qué le levantamos las piernas al paciente? ¿Qué ha pasado, decíamos? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en los casos previos, ¿no? En el síncope, o aquí que hay extravasación de fluidos del compartimento intersticial?
¿Qué necesitamos? El corazón ya no está recibiendo una adecuada cantidad de sangre. ¿Qué necesitamos entonces? Que llegue al corazón. Que haya mayor retorno venoso, levantamos las piernas y mayor retorno venoso, y ese mayor retorno venoso hace que el corazón empiece a latir nuevamente con un poco de mayor fuerza, mayor frecuencia, ¿no? Muy efectivo en el caso de síncope vasovagal. Aquí es como algo adicional. Lo primero que va a salvar al paciente es la epinefrina, los antihistamínicos, el corticoide, ¿no? Y bueno, pues los beta 2 agonistas que van a ayudar al broncoespasmo y los corticosteroides. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la angina de pecho. La angina de pecho es un dolor opresivo, ¿no? Una molestia que se va a presentar en el tórax, en el pecho. ¿Y esto por qué? Es por la falta de irrigación sanguínea al músculo cardíaco, ¿no? Por la falta de irrigación sanguínea al corazón. Esto se va a dar porque va a haber un problema en la arteria coronaria, ¿no? Se va a bloquear por la acumulación de placa, ¿no? Placa de colesterol, placa de lípidos. Como mencioné, es un síntoma de una enfermedad de las arterias coronarias del corazón y también se le conoce como angina pectoris. Se clasifican en dos, podríamos decir. En realidad son 4 clasificaciones, pero estas son las más recurrentes, más conocidas, ¿no? La angina estable y la angina inestable. La angina estable se va a dar cuando se va a desarrollar durante la actividad física y, bueno, va a pasar ese dolor, esa sensación de opresión cuando la persona entra en reposo, ¿no? Y va a tener una duración corta de 5 minutos a menos. Mientras que la angina inestable sí se va a producir durante el tiempo de reposo. No va a ocurrir cuando tenga un movimiento, una actividad física, sino estando quizá en reposo, en su cama, en su sillón, ¿no? Puede ocurrir esta angina de pecho inestable. El dolor va a ser inesperado, va a ocurrir en cualquier momento, sus síntomas pueden ser severos, puede llegar a ocurrir un infarto, ¿no? Y la duración va a ser más prolongada en 15 a 20 minutos o más. Y suele ocurrir en personas mayores a 60 años y 65 años. La etiología, su principal causa es la arteriosclerosis coronaria, ¿no? Como mencioné, en la arteria coronaria del corazón se va a acumular placa de lípidos, ¿no? De colesterol, y eso va a evitar de que el flujo sanguíneo ingrese, ¿no? Al corazón. Es la principal causa, pero también otra de las causas es la estenosis aórtica, ¿no? La estenosis aórtica, la sangre no va a circular con libertad desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta. Va a haber un estrechamiento en esa zona, ¿no? Por eso es que se llama estenosis, hay un estrechamiento, no va a permitir el fluido de sangre. La anemia severa también va a producir una angina de pecho, ¿no? ¿Por qué? Porque la anemia puede causar que el corazón bombee más, ¿no? Para compensar la falta de oxígeno en la sangre, lo que puede llegar a un engrosamiento de la pared muscular del corazón, ¿no? Y esto puede generar episodios de angina de pecho. También el hipertiroidismo también puede provocar una angina de pecho, porque al producir más hormonas que el cuerpo necesita, ¿no? Esto puede aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco también. Entonces va a hacer que el corazón bombee más rápido, necesite más oxígeno, y si la persona tiene las arterias coronarias obstruidas, entonces va a generar de que haya una angina de pecho. También la acumulación de factores de riesgos como la diabetes, ¿no? La vida sedentaria, ¿no? La edad avanzada, como mencioné, ocurre más en personas mayores de 60 años. La hipercolesterolemia también, y el consumo de alcohol y de tabaco. Las manifestaciones clínicas, esta angina de pecho, este dolor opresivo que la persona va a sentir en el pecho, va a iniciar repentinamente, ¿no? No tiene como que una
¿no? Va a pasar de un momento a otro. Presión, pesadez, opresión y dolor en el pecho, incremento de sudoración, ansiedad, ¿no? Por ese episodio tan repentino, ¿no? Y el dolor es uno de las manifestaciones clínicas más importantes, ¿no? En la cual nos damos cuenta que la angina del pecho está ocurriendo en una persona cuando hay dolor a nivel del brazo izquierdo, ¿no? También ese dolor puede radiar hacia la espalda, el cuello, mandíbula y también a nivel dentario, ¿no? Porque es que las personas cuando sienten ese dolor a nivel dentario piensan de que es un problema dental, pero en sí, al ver los otros síntomas, al hacerse pruebas, pueden determinar que en realidad es un problema cardíaco, ¿no? Una angina de pecho. Ojo que en la angina no es tan frecuente eso, como sí es frecuente en el infarto, ¿no? En el infarto es más frecuente la irradiación, sobre todo hacia el lado izquierdo, ¿ya? También incrementa la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? También va a haber una manifestación de disnea, ¿no? La falta de la deficiencia de respirar, la sensación de pérdida de la conciencia también y la sensación similar a una indigestión. Bueno, aquí hay un ejemplo sobre el manejo de la urgencia en cuanto a un paciente que ha ido por un tratamiento al consultorio, ¿no? Odontológico y de repente tiene un problema de angina de pecho, ¿no? Un dolor intenso y la falta de respiración, un dolor intenso sobre el pecho, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, interrumpir inmediatamente todo el procedimiento que se está realizando, luego colocar al paciente en una posición cómoda, de preferencia sentado, ¿no? Y luego administrarle un fármaco, ¿no? En este caso, un fármaco vasodilatador coronario como la nitroglicerina, ¿no? En cantidades de 0,4 miligramos hasta un máximo de 1,2 miligramos, y eso es sublingual, ¿no? Sublingual porque la absorción va a ser rápida, ¿no? Debido al pequeño espesor epitelial y a la gran vascularización que tiene la zona. Además, que las venas situadas debajo de la lengua drenan a la vena cava superior, ¿no? El corazón. Entonces, Claro, la vía en este caso sublingual tiene esa ventaja que es una vía muy rápida, ¿no? Recordemos que la vía sublingual puede alcanzar un pico de acción aproximadamente a los 15 o 20 minutos, o sea, muy rápidamente, tal como si fuera una vía inyectable. entonces se usan estos fármacos que son nitratos, ¿no? También el otro fármaco que se puede usar es el nitrato de isosorbida de 5 miligramos, que también de manera sublingual, y la propatilnitrato en 10 miligramos sublingual. Entonces, al suministrarle al paciente cualquiera de estos fármacos, luego va a pasar a, se le va a suministrar oxígeno de 3 a 5 litros por minuto, ¿no? Para controlar la crisis, ¿no? Y referir al paciente a un centro médico si es que hay algún tipo de complicación. Mientras de ello, o si está muy complicado, mantener los signos vitales hasta que venga la ayuda pertinente, ¿no? Entonces, en cuanto a los fármacos, como les mencioné, la farmacoterapia, podemos usar la propatilnitrato, nitroglicerina y nitrato de isosorbida, que son de la familia de nitratos, que van a causar vasodilatación del sistema nervioso, ¿no? Dilatan las arterias coronarias. Pero estos fármacos van a causar algo de escozor y hormigueo, ¿no? Al colocarlos debajo de la lengua. Las dosis para propatilnitrato en adultos es de 10 miligramos, 3 a 4 veces al día. Las dosis puede repetirse aproximadamente cada 5 minutos hasta obtener el alivio del paciente, ¿no? Cada 15 minutos, ¿no? No cada 5. Cada 15 minutos, porque si no lo llevamos al paciente al extremo de la hipotensión, ¿no? Cada 15 minutos es lo correcto. Si es que el paciente no ha sentido alivio, ¿no? Claro, hasta lograr el Para ambos casos, tanto para nitroglicerina como para isosorbida. Entonces la dosis máxima sería 40 miligramos durante las 24 horas, ¿no? Al día.
nitroglicerina, de igual forma 0.4 miligramos 3 veces al día, hasta 1.2 miligramos en cada 15 minutos, ¿no? Hasta ver el alivio del paciente. Tal vez no necesita las 3 dosis, sino menos, pero puede ocurrir que también no logre el alivio y sí tendríamos que buscar soluciones médicas, ¿no? Dinitrato de isosorbida, de igual forma, de manera sublingual, 5 miligramos 3 a 4 veces al día. La dosis puede repetirse aproximadamente cada 15 minutos y en total la dosis al día debería de ser de 20 miligramos. Claro, ojo que esos son los dos que más se usan, ¿no? Sí. La nitroglicerina y el dinitrato de isosorbida. Bien, ahora con respecto a la crisis y emergencia hipotensiva, la crisis hipertensiva va a hacer referencia a una elevación presumible, aguda y grave de la presión arterial. Se dice que es una crisis hipertensiva cuando ya supera los 180 sobre 120 milímetros de mercurio, y este se va a clasificar tanto en urgencia como en emergencia. Se dice que es urgencia cuando no hay una evidencia clínica de un daño en los órganos blancos, y se dice que es emergencia pues cuando sí hay un daño en los órganos blancos, como puede ser el cerebro, corazón, riñón, la retina, el útero. Ahora, sus factores desencadenantes pueden ser endocrinopatía, como la feocromocitoma, que viene a ser un tumor que se suele presentar que se presenta en la glándula suprarrenal. También puede darse por poca adherencia a un tratamiento, ¿no? También por una injuria cerebral, tal vez una suspensión de sus antihipertensivos, también por simpático-miméticos, como por ejemplo pueden ser anfetaminas. Y sus manifestaciones clínicas también pues se van a dividir según su clasificación en urgencia y emergencia. La urgencia suele ser frecuentemente asintomática y tiene síntomas como pues la ansiedad, malestar general, puede tener cefalea, epistasis, que suele ser una hemorragia nasal, y náuseas o vómitos. Y con respecto a la emergencia hipertensiva, pues va a haber puede ocurrir una hemorragia intracraneal. Aquí ya hay síntomas más graves. Puede haber un ACV, una encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca hipertensiva aguda, también un infarto agudo del miocardio, disección aórtica o también en algunos casos insuficiencia renal. Bueno, en cuanto a la farmacoterapia, en las emergencias hipertensivas se recomienda que sea intravenosa, ¿no? Como hay varias patologías que pueden producir una emergencia hipertensiva, ¿no? Voy a mencionar algunas, como la emergencia aórtica, ¿no? Donde el agente de elección para suministrarse es el esmolol y nicardipina, ¿no? Y la alternativa, la betalol, ¿no? Y ¿cuál es el objetivo ahí? Es que la presión arterial disminuya, que sea menor a 120 y la frecuencia cardíaca menor a 60. Los accidentes los ACV, accidentes cerebrovascular hemorrágico, también el agente de elección para tratar de manera intravenosa es la nicardipina, ¿no? Y una alternativa es la betalol, ¿no? Y en el ACV isquémico también su agente de elección es la betalol y la nicardipina, ¿no? Y la alternativa es la clebidina. Son los principales. Y en cuanto a si sucede un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, se va a optar por suministrar la betalol, ¿no? Que es un antagonista adrenérgico mixto alfa y beta. Este fármaco viene en una presentación de 100 miligramos por 20 mililitros, ¿no? La dosis que se va a suministrar va a
iniciar con 20 miligramos, ¿no? Y se va a dar un total de 300 miligramos, ¿no? O sea, si el paciente no tiene recuperación, se va incrementando la dosis cada 15 minutos aproximadamente y hasta llegar a 300 miligramos, ¿no? En infusión de 0.5 a 2 miligramos por minuto. Bueno, esta indicación se da en crisis hipertensiva, ¿no? En órganos blandos como la dieta, ¿no? Y la disección aórtica. Su inicio es de menos de 5 minutos, es bastante rápido. Bueno, la ampolla, como mencioné, trae 100 miligramos por 20 mililitros. Se recomienda las concentraciones de 1 miligramo por 1 mililitro. Y esto se va a diluir, digamos, una ampolla se diluye en 100 miligramos por 20 mililitros, entonces se va a diluir también en 80 mililitros de solución salina. El otro fármaco que es muy recurrente de uso intravenoso es la mitapitina, ¿no? Que es un bloqueador de canales de calcio hidroxilina, ¿no? La presentación va a traer de 10 mililitros, ¿no? De 2.5 miligramos por mililitro, ¿no? La dosis se va a dar de 5 a 15 miligramos por hora, ¿no? Se inicia también en de 5 a 10 minutos y bueno, se va a indicar para crisis hipertensiva de órgano blanco en ACV hemorrágico. Son los dos fármacos que estamos tocando, ¿no? Para esta emergencia hipertensiva. Bueno, en las conclusiones, la anafilaxia es una reacción alérgica grave, ¿no? Que requiere identificación y tratamiento precoz. No es tan infrecuente como se considera habitualmente. Todos los profesionales sanitarios deberían estar preparados para poder manejarlo, ¿no? Y bueno, cuando se presenta una emergencia hipertensiva, se indica una atención inmediata para reducir cuidadosamente la presión arterial con medicamentos antihipertensivos, ¿no? Intravenosos para reducir la movilidad cuando es una emergencia. Pero si no es una emergencia y es, podríamos decir, una urgencia, se recomienda, y los pacientes tienen hipertensión grave aguda, la atención se desplaza a utilizar el tratamiento ambulatorio con agentes orales, ¿no? Como las sublinguales. Muy bien. Muy bien, vamos con los artículos, por favor.